semestre abarca desde las hormonas hipotálamo hipófisis hasta lo que viene siendo la fisiología sexual y hormonas femeninas. Obviamente vamos a hacer hormonas hipotálamo hipófisis, ejemplo, hormona del crecimiento. Nos vamos a ir a hormonas tiroideas y de tiroideas nosotros nos vamos a ir a páncreas, ¿sí? Y de páncreas nos regresamos a ¿cuál es? ¿Cuál es el tercer tema, la tercera unidad? Corticoides. Gracias. ¿Sí? Y las últimas van a ser, si alcanzamos, son lo que vienen siendo las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Vienen ejemplos aquí de algunas de ellas. No voy a hacer mucho hincapié, puesto que las vamos a ir viendo cada una de ellas. Bueno, las generalidades de la hormona. La hormona es una sustancia sintetizada por una célula endócrina y tiene la característica de que es secretada a la circulación. Entonces, la primera característica para decir que es una hormona es que es una sustancia sintetizada por una célula endócrina, es secretada a la circulación y es altamente especializada. Solo va a actuar en sus células diana. Esas son tres características para poder decir que es una hormona. Tiene que cumplir estos requisitos, ¿sí? Entonces, cualquier sustancia liberada por una célula que actuase sobre otra célula, tanto cerca como lejana, se conocen como hormona, ¿sí? Es una definición más estructurada y es lo que se conoce como hormona. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes tipos de hormonas. Tenemos las de origen de los neurotransmisores, son liberadas por los axones terminales. Tenemos las hormonas endócrinas y neuroendocrinas, que son producidas por glándulas o células especializadas que van hacia la sangre y actúan en una célula diana. Tenemos secretadas por neuronas que van a actuar a una célula diana. Tenemos hormonas parácrinas, que es secretada por células hacia líquido extracelular y actúa sobre células vecinas. Esa es la definición de una hormona parácrina. Ya vimos la definición de una hormona endócrina, parácrina y hormona autócrina. La hormona autócrina son secretadas por células hacia el líquido extracelular y actúan sobre de ellas mismas, ¿sí? Entonces va a secretar y actúa sobre de ella misma. Por eso su nombre propio dice autócrinas, parácrinas y endócrinas. De ellas, el porcentaje más alto son del tipo endócrinas, ¿sí? Tenemos también las del grupo de las citocinas, que son péptidos secretados por células y pueden funcionar como hormonas autócrinas, parácrinas y endócrinas. ¿Sí? Nosotros vamos a basar nuestro estudio de este semestre en hormonas endócrinas, hormonas parácrinas y autócrinas. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, la hormona endocrina quedamos que estaba secretada por una célula especializada, salía al torrente sanguíneo y actuaba en una célula efectora o una célula diana y que son específicas para esa hormona. La hormona del crecimiento jamás va a ir a dar a un receptor que sea de la hormona tiroidea. No hay ese error, no existe ese margen de error. Son muy específicas. Hormona del crecimiento con puros receptores del crecimiento. Las de T3, que son hormonas tiroideas, solo actúan con puros receptores
de hormonas tiroideas. Esa es una de las características de las hormonas. Las autócrinas que damos están igual secretadas por una célula especializada, pero son liberadas al líquido extracelular y tienen el autoefecto, porque es autócrino. Voy a secretar líquido extracelular, pero para actuar sobre de ella misma. Las parácrinas, que también están secretadas por una célula especializada, sale al líquido extracelular, pero va a ir a actuar con la célula vecina. ¿Ok? No viajó por dónde? Por el torrente sanguíneo. Ejemplos, aquí tenemos varios ejemplos. ¿Sí? Tenemos las ferormonas, tenemos las de origen de la neurona, ¿sí? Que van a viajar por el axón, hacer una sinapsis. Tenemos neurócrinas, tenemos las propias del sistema nervioso, que son a nivel del sistema nervioso, que hacen la sinapsis. ¿Sí? Son ejemplos de algunas. Bueno, el sistema endocrino está conformado por diferentes órganos. Estos órganos están ubicados en toda nuestra economía, desde el cerebro hasta el área pélvica. Todo esto secreta hormonas. Y las hormonas tienen características bioquímicas. Tenemos como el cortisol, tenemos como la adrenalina, la insulina y triiodotimonina. Estas tienen orígenes diferentes, pueden ser del colesterol, pueden ser de los polipéptidos, pueden ser de la tirosina, que lo vamos a ir viendo más adelante, pero tienen una estructura bioquímica diferente. Está la tiroxina. Bueno, entonces el sistema endocrino, que está conformado por diferentes órganos, empezando desde el más superior, que se encuentra en el cerebro, es hipófisis, más bien hipotálamo, hipófisis, y la hipófisis se divide en hipófisis anterior, hipófisis posterior, y tienen funciones diferentes y producen hormonas diferentes. Unas producen o sintetizan y la otra parte solo almacena. Lo vamos a ir viendo cuando veamos el tema de hipófisis. Tenemos a la tiroides, tenemos a la paratiroides, tenemos al corazón. ¿Cuál produce el corazón? ¿Qué hormona produce el corazón? Al péptido natriurético. Al péptido natriurético. ¿Y alguien sabe para qué sirve el péptido natriurético? Bajar la presión arterial. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué función importante le damos como marcador? Es un marcador. De estrés en las paredes del corazón. ¿Sí? Se libera porque hay Pero ¿cómo se muchas traduce esto? moléculas. ¿Cómo se traduce? ¿Qué importancia tiene en mí en la clínica? ¿Cómo lo voy a ver? ¿Qué me dicen en la clínica, allá en el hospital? Pues da una presión auricular excesiva. ¿Qué más? No, infarto no. O sea, es una patología, pero infarto no. Hipertensión. ¿Saben o no saben? ¿Si han escuchado de la insuficiencia cardíaca? Estenosis Que regresa de la siempre. válvula. No, es de la insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético es un marcador pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y en la insuficiencia cardíaca es uno de sus mecanismos compensadores el péptido natriurético con la función que hace. Entonces, entre más alto esté el marcador del péptido natriurético, me habla que esa insuficiencia cardíaca está muy inestable, está muy avanzada, y ese paciente puede tener péptido natriurético BNP de 5,000, de 35,000, y entre más alto está más cerca de Dios ese paciente. Entre más bajo está más cerca de los humanos. ¿Okay? Tenemos otro, las suprarrenales. ¿Qué producen las suprarrenales? Adrenalina. Y noradrenalina. El estómago, ¿cuál produce? ¿Cuál producirá? Estimulan a las
producción del ácido clorhídrico? El riñón, ¿cuál produce el riñón? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Páncreas, insulina. Tejido adiposo, intestino delgado. ¿Cuál? Secretina. Testículo, ovario, ya sabemos, ¿no? Bueno, esos son los órganos más importantes productores de hormonas. Es lo que conforma todo el sistema endocrino. Si se dan cuenta, no son ni 4 ni 5, es toda la economía. Y siempre empezamos desde la más importante, que es el órgano regulador, el que rige todo el sistema endocrino. ¿Quién es? El hipotálamo. Sí, entonces el hipotálamo es el que rige a todo el sistema endocrino. Desde ahí empieza a hacer todo el organigrama, desde ahí empieza la organización. Las hormonas que damos, que tienen estructura química muy diferente y por ende tienen orígenes diferentes. Tenemos las hormonas de origen proteico, polipeptídico o de proteínas. Tenemos las de origen esteroideo y tenemos las de origen amínico. Las que son de proteínas y polipéptidos son las más abundantes o son las que son en la mayoría del número de hormonas que tenemos, la mayoría son del tipo proteínas y polipéptidos. Tenemos que estas tienen su origen a partir de los aminoácidos. Los esteroides tienen a partir del colesterol y las aminas de la tirosina. ¿Sí? Entonces, las hormonas de origen polipeptídico provienen de los aminoácidos, los esteroides a partir del colesterol y las aminas a partir de la tirosina. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí. Las hormonas polipeptídicas. La mayoría de las hormonas del cuerpo son polipeptídicas o de polipéptidos. ¿Y de dónde decimos que era su origen? Aminoácidos. Aminoácidos. Y son de los aminoácidos llamados, que si son más de 100 aminoácidos son proteínas. Y si son menos de 100 aminoácidos son péptidos. ¿Se dan cuenta cómo tienen una estructura bioquímica diferente? ¿Sí? Cuando son de origen del tipo proteína, sabemos que está conformado por más de 100 aminoácidos. Cuando sabemos que son de menos de 100 aminoácidos, tenemos la conformación de péptidos. Tienen una característica, son hidrosolubles. Tienen otra característica que ahorita vamos a ver cuando veamos la biosíntesis. Ejemplos de ellas. ¿Cuál es? La paratiroidea. Para tu hormona no, ¿cuál otra vendría siendo? No es para. ¿Es lo mismo? ¿Eh? Paratiroidea de paratormona. Pudiera ser, ¿verdad? La paratormona por las abreviaturas. Tarea. Aprender, familiarizarse con las abreviaturas. ¿Sí? ¿Cuál es esta? Esa es la antidiurética. ¿Esta? Hormona de crecimiento. ¿Esta? La estimulante de la tiroides. Hormona. Estimulante de la tiroides. ¿Y esta? Folículo estimulante. Esta se las voy a dejar de tarea. La PTH. Bueno, las hormonas polipeptídicas y proteínicas tienen una biosíntesis que empieza a partir del núcleo. Ahí se va a llamar la primera
parte de la transcripción del ADN al ARN mensajero, el cual el ARN mensajero nos va a llevar la información para que se lleve a cabo en el retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas, las hormonas de origen proteico o polipeptídico se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso. De ahí el ARN mensajero lleva a cabo la traducción y esta traducción nos va a formar la prehormona. Esta prehormona va a viajar al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se va a llevar a cabo la encapsulación y esta es otra de las características de estas hormonas polipeptídicas. Están encapsuladas porque son ¿qué? Hidrosolubles. Entonces ya estando en el aparato de Golgi ya son la prehormona, ya están listas para recibir el estímulo y salir ¿a dónde? A la circulación, al torrente sanguíneo, al capilar, para ir a su célula diana. Entonces llega el estímulo, ya que fueron almacenadas, están aquí, llega el estímulo, va a estimular receptores de calcio o receptores AMP cíclico, van a actuar, hacen un estímulo y se lleva a cabo la exocitosis para que la hormona ya activa va a ser secretada al torrente sanguíneo y de aquí se va a ir ¿a dónde? A su célula diana. Puede ser cualquiera de las más de las 20 hormonas que son de origen polipeptídico, pero su biosíntesis va a ser de esta forma y que están conformadas a partir de ¿dónde? De los aminoácidos. ¿Quedó claro? Su origen son aminoácidos, son hidrosolubles, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, se encapsulan para viajar y se llevan al torrente sanguíneo. ¿Quedó claro cómo es la biosíntesis de las hormonas polipeptídicas? Perfecto. Tenemos ahí el núcleo, ARN mensajero, se lleva a cabo la transcripción, lo tenemos, se van al ribosoma, se forma la prehormona, retículo endoplásmico, se forma la prohormona, se van al aparato de Golgi, se encapsulan, queda la hormona preactiva esperando su estímulo. Cuando son estimuladas y que quedaron en unas vesículas encapsuladas, van a ir a ser secretadas ¿a dónde? Ok. Ejemplo de una de ellas, insulina. La insulina, ya que llegó al retículo ¿qué? Endoplásmico rugoso, que llega ahí, ya vino de la mitocondria, aquí ya llega como una prohormona, va a llegar al aparato de Golgi, es encapsulada en el aparato de Golgi para irse ¿a dónde? A la membrana, y va a estar ahí pendiente de que llegue ¿quién? El estímulo por medio de canales de calcio, por medio de receptores AMP cíclico, se activan y se va a llevar a cabo ¿qué? Se va a llevar a cabo ¿qué? La liberación. Ahí está. Entonces se lleva a cabo quedamos que quedaba, aquí está la prohormona, llega el estímulo, lo van a estimular para que se lleve a cabo la secreción y se vaya ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, para que de aquí se vaya a actuar ¿a dónde? A las células específicas. La insulina puede ir a cualquiera, porque ¿qué hace la insulina? ¿Cuál es su efecto final de la insulina?
Aumenta la expresión de transportadores de glucosa en las células. Aumenta la expresión de los transportadores de glucosa. Sí, o sea, permite que la glucosa entre a las células porque aumenta la expresión de los transportadores. Entonces la insulina se activa cuando hay ¿qué? ¿Cuando hay qué? Un aumento de la glucosa en sangre. Cuando hay un aumento de la glucosa, cuando hay una hiperglicemia. Vamos a aprender a hablar con las cosas como se les llama. Una hiperglicemia me va a ser el estímulo de la insulina. Este es el que va a estimular la producción, la secreción de la insulina. Una hiperglicemia, y lo van a detectar ciertos receptores que van a decir, hey, hay glucosa arriba de 250. Y activan este sistema, se libera la insulina, sale el torrente sanguíneo para ir a actuar a los receptores dependientes de insulina, que hay varios. ¿Cuál es el más importante? El GLUT4, ¿cuál otro? Así hay como GLUT1, GLUT6, GLUT12, GLUT20. Bueno, que lo vamos a ver cuando veamos insulina no se mortifica. Bueno, las hormonas esteroideas. Ejemplo, cortisol, aldosterona, testosterona, estrógenos y progesterona. La 1,25 dihidroxivitamina D3 tienen la característica de ser liposolubles. A ver, les hago una pregunta que no les he hecho. ¿Cuál es la diferencia entre ser hidrosoluble y liposoluble? La afinidad. ¿Ok? Si las hormonas son hidrosolubles, ¿qué significa? Que el cuerpo va a producirlas más porque es más fácil. ¿Cómo? El cuerpo las ocupa a sintetizar más porque es más fácil desecharlas. En ¿Qué? cambio, cuando es liposoluble tiene un tiempo de duración más largo. Que se pueden transportar en la sangre las hidrosolubles y las liposolubles. A ver, eso me gustó. ¿Cómo? Que las hidrosolubles se pueden transportar en la sangre, o sea, mezcladas en el torrente sanguíneo. Y las liposolubles necesitan ser transportadas porque no se disuelven en el torrente sanguíneo. No, pero sí. ¿Otra? Digo, porque yo estoy hablando de hidrosoluble, liposoluble, yo ya lo entiendo en mi mente, pero no me cayó el 20 hasta que ahorita lo pregunté. Las hidrosolubles, ¿qué es lo que atraviesan, jóvenes? La membrana. ¿La membrana de qué está hecha? De fosfolípidos. ¿Y eso permite que pasen las hidrosolubles fácilmente? No. ¿Sí? Creo que se refiere a que las hidrosolubles suelen tener receptores en membrana y las liposolubles en el núcleo. Eso es aparte. Ahorita no me metí ahí. Ahorita no estoy hablando de bioquímica general. Cuando soy liposoluble significa que tengo la facilidad de pasar ¿por dónde? Por las membranas. Los fosfolípidos de la membrana. No ocupo nada. No ocupo un cotransportador. No ocupo nada. Las hidrosolubles sí, porque si quieren pasar, ¿qué va a pasar con esos fosfolípidos? A las hidrosolubles las repelen, no las dejan pasar. Por ende van encapsuladas y las llevan y las atraviesan y las presentan cuando se da el proceso de secreción. Prácticamente las llevan de la mano, les cruzan la membrana fosfolípida y llegan y los dejan ahí y ya salen. ¿Ya entendieron la diferencia entre hidrosolubles y liposolubles? Casi todas son sintetizadas a partir del colesterol. Primera característica, liposolubles. Segunda característica, origen, la mayoría del. Tercera característica, tienen 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentilo. ¿Sí? Entonces, anillo ciclohexilo se los presento, ya deben de conocer, más un anillo ciclopentilo, y todo es porque tiene ¿cuántos lados? 6 y 5, ¿verdad? ¿Sí entendimos eso? Geometría, ¿no? ¿O no? No me estoy metiendo con ligadura, ni carbono, ni hidroxilo, ni nada de eso, ¿eh?
Entonces tenemos que una combinación única en la estructura de las hormonas liposolubles. Las hormonas liposolubles, su base bioquímica, su estructura, va a estar dada por 3 anillos de ciclohexilo más un anillo de, y cada una tiene una combinación estructural única. Ejemplo, cortisol, 1, 2, 3 ciclos exilo y un ciclo pentilo. Independientemente del carbohidrato que tiene, ¿sí? Con una ligadura, con doble ligadura, si tiene oxidrilo, si tiene, independientemente de eso, su estructura basal está dada con 3 anillos de y un anillo. Vean la aldosterona, vean la testosterona y vean el estradiol. A final de cuentas todos tienen la estructura primaria a partir de 3 anillos ciclohexilo y un anillo ciclopentilo. Las especificaciones, pues ya son si son oxidrilo, si son de oxígeno, si están con doble ligadura, lo que tienen ya específicamente con bioquímica, si tienen radicales libres, si tienen todo eso que aprendieron en dónde. ¿Qué? Básica. Llevaron bioquímica 1 y bioquímica 2, ¿no? Sí, la uno. Esto lo vieron en la 1. ¿No? No. No me espanten. ¿Quiénes llevan química? No me digan. Dejémonos de que. No conozco los que. En la mayoría de los profesores que dan en grados menores, la verdad casi no los ubico. Como podrán saber, yo no hago vida social aquí en la universidad. Porque pues, vivo en el hospital, salgo de un hospital, salgo de otro hospital, vengo, doy clases y me voy. O sea, así es mi vida rutinaria. Bueno, hormonas esteroideas son liposolubles. Las hormonas esteroideas se sintetizan en el retículo endoplásmico liso. Pregunta de examen: ¿dónde se sintetizan las hormonas liposolubles? Otra forma de otra pregunta: ¿dónde se sintetizan las hormonas hidrosolubles? En rubos. Okay. ¿Entendieron eso? Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Se dieron cuenta cómo esta hormona que se sintetizó en el retículo endoplásmico liso ocupó algo para llegar al torrente sanguíneo? ¿Cómo lo hizo? Como Juan por su casa. ¿Sí? Salió, corrió, llegó. Nadie lo detuvo, no ocupó a nadie, porque es que liposoluble. Ejemplo de cortisol. Aquí tenemos el colesterol, el cual nos va a dar en la mitocondria, se va a llevar a cabo en el retículo ¿qué? Endoplásmico liso, lleva su síntesis para formar ¿a quién? Al colesterol, y hacer que haga el cortisol y salga de la mitocondria y se brinque rápidamente ¿a dónde? Aquí está, miren, el cortisol. ¿Sí? Entonces, se formó del colesterol allá en el retículo endoplásmico. En la mitocondria se terminó de hacer el proceso y liberó ¿a quién? ¿A quién liberó? Salió y aquí se ve una bolita. ¿Qué vendría siendo esta bolita que se unió aquí a una célula receptora en el capilar? Cortisol. Con dibujos muy simples, pero para que lo entiendan. Bueno, tenemos tercer grupo. Hormonas amínicas o de origen que les dije de la tirosina. Estas se dividen en 2 grupos. Las de origen de la glándula tiroidea y las de origen de la glándula o de la médula suprarrenal. Tenemos que de las de la glándula tiroidea tenemos a la T4 y a la
tenemos las de la médula suprarrenal, que es adrenalina y noradrenalina. Entre ellas existen características diferentes y funciones diferentes. La adrenalina y la noradrenalina son hidrosolubles. La tiroxina y la triiodotironina son liposolubles. Y hasta en esto cambia la vida media de cada una de estas. Las hormonas liposolubles tienen una vida larga. Las hidrosolubles tienen una vida corta. Con respecto a lo que alguien por ahí lo decía que tenía que ver con eso. Sí, pero por decía sí, pero no. No era lo que me refería en ese momento. Aquí, nosotros no vamos a ver adrenalina ni noradrenalina. Vamos a ver lo que es tiroides en su momento. Pero aquí el ejemplo es que nos demos cuenta que aquí está el folículo tiroideo, que es la unidad funcional de ¿quién? De la tiroides, que está conformada por un coloide y por células foliculares. Dentro de estas células foliculares se encuentran las hormonas tiroideas, que vienen siendo la T3 y la T4. Estas hormonas tiroideas quedamos que eran liposolubles. ¿Y qué característica tenían las hormonas liposolubles? Que viajaban como ¿quién? Libres, como Juan por su casa, y se desplazaban. ¿Qué patología pasaría si estas hormonas viajaran libremente al torrente sanguíneo? Hipertiroidismo. Por ende, el organismo les puso un candado. Y el candado se llama tiroglobulina. Entonces, lo que hizo es que a las hormonas tiroideas, que son liposolubles, les unió una proteína como un candado y las mantiene dentro del folículo. Le garantiza estar dentro del folículo hasta que llegue el estímulo, y ahora sí, ocupo el estímulo y van a salir ¿a dónde? Al torrente, porque las ocupan. Mientras las mantendremos ocupadas con su proteína, que esa proteína se llama tiroglobulina. Cuando veamos tiroides se van a dar cuenta que alteraciones en tiroglobulina me va a desarrollar enfermedades. ¿Okay? Bueno, resumen: péptidos, aminas y esteroides. Péptidos son vesículas secretoras, hidrosolubles, y lo que había dicho por ello todos sus compañeros, su receptor. Receptor extracelular para péptidos. Para las aminas, y que las que a nosotros nos van a interesar en este semestre, va a ser las hormonas tiroideas, que son liposolubles, van a actuar en receptores intracelulares. Y las esteroideas, que no se almacenan, son liposolubles, van a actuar en receptores intracelulares. Tarea: aprender quiénes son de origen peptídico o hidrosolubles, quiénes son de la tirosina y quiénes son de las hormonas esteroideas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ¿todo bien claro? ¿Sí? ¿No tenemos ninguna duda? Peptídicas, esteroideas, aminas. Son características que receptores, donde se encuentran. Otra vez les vuelvo a hacer hincapié porque lo pregunto en el primer parcial. Otra tarea: ¿qué hormonas produce cada día? Hipotálamo produce 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormonas. Hormona liberadora de tirotropina. Hormona liberadora de tirotropina.
De estructura química, péptido. Por ende es que Hidrosoluble. hidrosoluble. Hormona liberadora de corticotropina. De origen, ¿dónde se producieron? En hipotálamo. Hipotálamo tiene la característica de que produce hormonas ¿de qué tipo? En su mayoría liberadoras o estimulantes, y solo produce dos inhibidoras, que es la hormona inhibidora del crecimiento y el factor inhibidor de dopamina. De ahí en fuera, todas las demás son hormonas liberadoras, hormonas estimulantes. ¿Quedó claro esta función del hipotálamo? Entonces nos tenemos que aprender qué hormonas produce el hipotálamo. Nos vamos a familiarizar con la terminología. Vamos a saber su función principal y su estructura química. De todas. La adenohipófisis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La adenohipófisis o hipófisis anterior nos va a producir estas hormonas que tienen sus funciones y todas son de origen peptídico. La neurohipófisis o hipófisis posterior solo produce, y no las produce, las almacena, que es la hormona antidiurética y la oxitocina. La hormona antidiurética o vasopresina, ¿qué importancia tiene? ¿Alguien sabe para qué sirve la vasopresina? Y ahí lo dicen. Equilibrio hídrico. Equilibrio hídrico. Incrementa la reabsorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Indica que, ¿qué hace? Incrementa el gasto cardíaco. La vasopresina, cuando la adquirimos como fármaco, tiene una función muy específica actualmente y se usa mucho en choque séptico. Cuando el choque es séptico y mi paciente tiene un choque séptico refractario a noradrenalina, mi segundo medicamento que va a reforzarme va a ser la vasopresina. ¿Por qué? Es el segundo vasopresor que ponemos para poder reforzar reabsorción de agua, incremento gasto cardíaco, induce vasoconstricción, incremento gasto cardíaco y aumento de la presión arterial. Y refuerza las funciones o lo que viene haciendo el mecanismo de acción de la noradrenalina. Y si ya no responden a esto, ya no hay mucho que hacer por los pacientes. ¿Sí? Eso es lo último. Y no es cara, una ámpula de vasopresina vale 300 pesos. Pero no la tenemos muy frecuente. Disculpe, otra vez que tenemos. Ya váyanse porque yo también tengo clases. Bueno, aquí